Estamos de regreso con las informaciones, pero hacemos una pausa para comentar lo que ha ocurrido, que es noticia mundial. Los atentados en París, Francia, que nos tienen preocupados a todo el mundo, sin lugar a dudas, para conocer el origen, por qué ocurren y la situación real en Francia principalmente. Hemos invitado a los estudios a don Patrick Puynman. Él es docente de Historia de la Universidad de Los Lagos y además director de posgrado de la misma universidad. Don Patrick, bienvenido a iNoticias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, bueno, estamos frente a un atentados terroristas bastante impactantes en el mundo, que no nos dejan de sorprender, y que en Francia, como ya lo decíamos anteriormente hace rato, que no sabíamos de un hecho con tantas víctimas fatales y masacre prácticamente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que más que un atentado, es una serie de atentados, porque hay varios que deberían haber ocurrido antes y que fueron descubiertos por la policía, por suerte, antes. Se descubrió uno en Alemania, uno otro en Inglaterra, por lo tanto acá estamos frente a una campaña de un grupo terrorista en contra del mundo occidental y van a pegar donde tienen ganas de pegar, donde duela al mundo occidental. Decíamos para la gente que está viendo y que aún no se ha enterado, no ha leído, no se ha informado bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una serie de razones. Yo creo que hay razones externas a Francia que tienen que ver en particular con la inestabilidad en la cual está la región del Medio Oriente desde hace muchos años, que tiene que ver con la invasión norteamericana en Irak en 2003, que si bien permitió sacar del poder al dictador, no creó ninguna condición para crear un poder que permitiría administrar de manera correcta el país. Y por lo tanto se creó, especialmente en toda la zona norte, un vacío de poder en el cual muchos grupos se aprovecharon para instalarse, desarrollarse. Y en particular yo diría los antepasados del Estado Islámico. Y lo mismo pasó en Siria cuando en 2011 empezó la rebelión en contra de Bashar al-Assad, perdió el control de todo el norte del país y los mismos grupos pasaron de Irak a Siria y crearon lo que ellos llaman el califato, el Estado Islámico, que es más o menos la mitad de Irak y la mitad de Siria hacia el norte, hacia Turquía. ¿Los líderes van cambiando? Sí, por supuesto. Bueno, lo que hay que entender es que parte del ejército del Estado Islámico está dirigido por oficiales de Saddam Hussein. Ya. Hay varios generales. Es un ejército extremadamente bien organizado, extremadamente bien armado. Además de los soldados profesionales, hay una serie de militantes de grupos distintos. El Estado Islámico son más o menos 25 o 30 organizaciones. Todas islamistas, todas bastante extremistas, que fueron poco a poco dominadas por la que se llama Estado Islámico. Los dirigentes son muy fluctuantes, la mayoría ya está muerta. Yo diría, cada 4 o 5 meses tienen que nombrar nuevos dirigentes porque mueren en combate de manera rápida. Ya. Ahora, ¿el cerebro tendría 28 años? ¿Es así? No, el cerebro de este atentado, no el cerebro de este atentado, Islámico, exactamente. que es probablemente una persona nacida en Bélgica, que él tiene un rol muy importante hoy día en la propaganda en el Estado Islámico. Él es muy famoso en las redes sociales, debe tener unos 50 videos donde él explica lo que van a hacer de manera muy fría, anuncia que van a poner bombas por ahí y por allá. Entonces estamos frente a gente muy joven, y eso me hace llegar a las razones internas, por qué eso ocurre en Francia y por qué de los 8 culpables del atentado del viernes pasado, los 8 son franceses, aparentemente. Y acá tenemos, son todos de la tercera o cuarta generación de inmigrantes a Francia, que no han encontrado en Francia un desarrollo laboral, un desarrollo cultural, un desarrollo social que les permita sentirse felices en Francia. Y eso les ha generado una desesperación, un odio hacia el mundo occidental, que no les reconoce como iguales a los europeos. Eso es una responsabilidad que tiene la sociedad europea, Francia en particular, pero no solamente Francia. Entonces, si agregamos los elementos externos y los elementos internos, tenemos toda una capa de la población joven, no estoy hablando tampoco de millones de personas, pero que puede llegar a miles de personas que se sienten totalmente extranjeros en su país, porque son franceses, y que si caen en las manos de un imán musulmán fanatizado, pueden rápidamente transformarse en robot o en máquinas para matar y matarse. ¿Utilizan mujeres también? Por supuesto, hombres y mujeres.
el famoso cerebro del atentado se llevó hace un año su hermano de 13 años. Un niño de una escuela media en Bruselas y se lo llevó a Siria. No sabemos lo que pasó con él. Están lavando los cerebros de todos esos chicos. Uno se vuelve a pensar en la seguridad interna, ¿cierto?, de Francia, y uno podría decir, ¿cómo tan fácilmente se arman? Bueno, porque existen en todos los países del mundo redes clandestinas de compra y venta de armas, existen también en Chile, y eso es extremadamente complejo. Además de lo complejo de eso, el hecho de que sean franceses les permite circular en toda Europa fácilmente. O sea, no hay control aduanero, no hay nada, por lo tanto, si bien no encuentran las armas en Francia, pueden pasar a Bruselas. Bruselas desde los años 80 es una placa importante de tráfico de armas en Europa. Puede tener que ver con el conjunto de leyes que hay en Bélgica, que puede ser un poco más laxista, si se puede decir, que otros, pero es hoy día realmente fácil encontrar armas. No hay que olvidar que entre los años 60 y 90 muchísimos países se armaron mucho y hoy día no necesitan esas armas y es bastante barato hoy día, entre comillas, comprar Kalashnikov, comprar ametralladoras, comprar dinamita, TNT, etc. No es tan difícil para gente que las busca y que conoce esas redes clandestinas. ¿Usted diría que los franceses estaban advertidos, sí, sabían que esto iba a pasar? Sí, por supuesto. Desde el año pasado, desde el atentado contra el periódico Charlie Hebdo, han habido, no sé, pues 10, 15 advertencias de atentados. Algunos fueron descubiertos, otros no ocurrieron, porque en este mundo el rumor a veces es más fuerte que la realidad, pero y Francia, y yo diría probablemente la mayoría de los países europeos, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia, son todos países que han sido amenazados, que han vivido atentados, no de la envergadura de lo que vivimos, pero los han vivido. Por lo tanto, como se les decía hace un rato, acá es la guerra de un grupo en contra del Occidente. ¿Cómo desde la distancia usted observa que han actuado los organismos de inteligencia, la seguridad, las policías en general? Yo no soy especialista de temas de inteligencia ni de policía. Yo creo que hacen lo que pueden con gran eficacia. Si uno ve que 3 días después tienen todo el mundo identificado, en la mañana arrestaron 5 más o 8 más, 2 muertos, una se hizo explotar. Por lo tanto, acá había un segundo grupo y es dispuesto a atacar. Y ver que en 2 días y medio logran desbaratar este nuevo atentado, me parece que eso significa que hay una cierta eficiencia. Hoy día, además, no hay que olvidar que hay una colaboración como nunca probablemente en la historia entre Estados Unidos, Rusia y Francia. Por lo tanto, los servicios secretos trabajan conjuntamente, hay un montón de información que llegan. Además, la tecnología también es una ventaja para esos grupos terroristas, pero también es una ventaja para la policía. ¿Por qué cree usted como objetivo, por ejemplo, este centro cierto de actividades como el Bataclan? Porque él lo dijo claramente el comunicado del Estado Islámico. Este es un lugar diabólico. El rock and roll es una música diabólica. Es todo simbólico. No es que hayan atacado Francia por ser un país llamado Francia. Francia es un país que, a pesar de todos sus errores históricos, como todos los países del mundo, ha mostrado en el siglo XX una capacidad de acoger un número de naciones o de personas que tenían problemas políticos o económicos en su país, que es bastante excepcional. Entonces, y para ellos eso es lo contrario de lo que quieren. Es una sociedad demasiado pluralista, demasiado diversa, con culturas demasiado distintas, pero que logran convivir en un mismo espacio. Y eso no lo van a aceptar. Desde el 13 de noviembre de 2015, ¿cambió la actitud del francés, su vida, su forma de enfrentar la vida? Yo no creo que haya cambiado fundamentalmente. Lógicamente, cualquier francés siente miedo, siente horror, siente miedo y siente rabia. Entonces, lógicamente, no podemos caer en la rabia, porque no todo se resuelve con más violencia. Pero el miedo uno tiene que controlarlo y tiene que volver a la vida normal. Yo creo que no volver a la vida normal es mostrar que los otros ganaron. Y en ese sentido, el pueblo francés, como muchos otros, tiene una tremenda capacidad de respuesta, una actitud que yo encuentro bastante brava, porque yo vi entrevistas de personas que el día después decidieron ellos mismos volver a los mismos cafés para tomarse un café. Entonces, y la gente decía, no, si yo quiero mostrar que no tengo miedo.
voy a estar... Tratar de hacer su vida normal. Exactamente. Por eso reabrió casi todo en Francia desde ayer, desde el lunes. ¿Nosotros los sudamericanos, chilenos, deberíamos estar atentos a un posible atentado? Ay, no, es súper difícil decir eso, pero como Sudamérica es parte del mundo occidental, yo creo que hay que tener cuidado. De hecho, todos los estados han reforzado sus políticas de seguridad interior. Hoy día arrestaron 5 sirios en Honduras que tenían como propósito ir a Estados Unidos a hacer un atentado. Por lo tanto, aunque América del Sur no sea la meta, puede ser un lugar desde el cual alguien se arma, alguien se organiza y alguien va a atacar otro lugar. Y además, todos los países de América Latina tienen representaciones de países occidentales. Por lo tanto, si yo quiero dañar a Estados Unidos, puede ser más fácil atacar la embajada de Estados Unidos en Chile que ir a Estados Unidos. El impacto simbólico va a ser el mismo. ¿Francia ha recibido solidaridad del mundo? ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, mucho. ¿Ya? ¿Y eso ayuda mucho? Sí, por supuesto. Pero todo eso está puesto a nivel del símbolo. Yo creo que lo peor hubiese sido de que el mundo no hubiese reaccionado en nada. O sea, muchas personas me dicen, pero ¿por qué lo hacen con Francia y no con Rusia, que perdió 230 personas en un atentado en un avión hace 2 semanas? Porque en términos simbólicos, Francia no es como Rusia. Yo creo que acá es el símbolo que explica que es una de las razones del atentado, es el símbolo que explica también por qué el mundo ha reaccionado de esta manera. Bueno, tenemos poco tiempo. ¿Qué cree usted que viene ahora, que puede pasar? Vienen probablemente tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Yo creo que, por una parte, lo que hay que entender también es que el Estado Islámico está perdiendo la guerra en Siria y en Irak. Perdió la mitad de su territorio, perdió casi la mitad de su ejército. Los bombardeos actuales le van realmente a hacer pedazos. Por lo tanto, más débiles son allá, más fuertes tienen que mostrarse afuera. También un tema de estrategia. Por lo tanto, si quieren seguir existiendo, van a tener que mostrar su capacidad y por lo tanto van a tener que organizar atentados. O sea, después va a ser el rol de los países de tratar de obtener informaciones para evitar que eso ocurra. Pero que va a ocurrir, yo creo que va a ocurrir, por desgracia. O sea, en el mundo debemos estar alerta. Hay que estar muy atento a lo que está pasando y yo sé perfectamente que todos los países hoy día han reforzado sus servicios secretos, han reforzado los servicios de recuperación de información y Chile es parte de eso, ¿eh? Eso es evidente. Don Patrick, le agradecemos su comentario acá en iNoticias. Gracias a usted. El docente de la Universidad de los Lagos, Historia, además director de posgrado justamente de la ULA, don Patrick Puigmal en iNoticias. Hacemos una pausa y seguimos revisando más información y ya estamos de regreso.